5G es una tecnología que permite slicing, eso quiere decir un poco como hacer redes virtuales sobre una misma red física. Bajo tu liderazgo, AT&T México también está realizando muchos esfuerzos muy importantes para avanzar la conectividad y la inclusión digital. Y las redes privadas realmente lo que le ofrecen al sector telecomunicaciones es un nuevo modelo de negocios donde podemos construir estas redes para usos específicos. ¿Nos podrías comentar sobre los logros, los desafíos que han enfrentado en esta inclusión digital? La competencia económica es política social, porque la competencia económica beneficia más a los más pobres. ¿Cómo ves el futuro de esta tecnología? ¿Qué impacto crees que va a tener para nuestra sociedad, para nuestra economía? Simplemente este empuje grande por construir mejores redes, por conectar a más personas en México en todos los segmentos, e ir avanzando en la digitalización del país, porque las brechas, la conectividad reduce brechas. Y también estás promoviendo bastantes iniciativas de diversidad e inclusión en todos los rumbos, como consejera, como CEO, ¿verdad? Que si no impulsas la transformación digital, te vas a quedar rezagada. ¿Y sabes qué? Vas a salir del mercado. Me parece también que hay que tener Bienvenidos al Talent CEO Podcast, donde exploramos las historias inspiradoras y las estrategias de los CEOs más innovadores. En este episodio tengo el gusto de entrevistar a Mónica Aspe, CEO de AT&T México y una destacada líder en el sector de las telecomunicaciones, con roles clave en la administración pública y el sector privado. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Vera. Qué gusto estar aquí. Igualmente. Pues he escuchado que uno de tus quotes favoritos, que las telecomunicaciones son importantes para el desarrollo de personas, de empresas y de países. Pero en tu opinión, ¿cómo está posicionado el sector en México para realmente asegurar nuestro éxito en esta economía global cada vez más digital? Mira, pues el sector telecomunicaciones sí me parece que es fundamental para el desarrollo de personas, de organizaciones, de empresas y de países y de regiones, cada vez más, porque la economía y la sociedad se están volviendo una economía y sociedad digitales. Y la base de esa economía y sociedad pues son las redes sobre las que corren, que son las redes de telecomunicaciones. Y esta es una industria muy retada globalmente en términos de los retornos de inversión. Son inversiones muy fuertes en capital, crece la demanda de uso de datos, pero al mismo tiempo el share of wallet, lo que las personas pagan por los servicios de telecomunicaciones, se ha reducido al compartirse con una serie de aplicaciones que corren por encima de las redes. Entonces es un modelo de negocios retado como industria, siendo que es pues probablemente la tecnología o digamos la infraestructura, más bien la infraestructura clave para el desarrollo hoy en día. Ese reto en México es un poco más complejo porque le agregamos otras capas. El espectro radioeléctrico es particularmente más caro en el caso de México, varias veces más cuando lo ajustas al tamaño de la economía que otros países. ¿Y esto qué hace? Sube la estructura de costos. También es más complejo en América Latina desplegar redes. Y al subir la estructura de costos, es mucho más difícil justificar estas grandes inversiones que necesita México y que necesitan realmente todos los países para ser competitivos en la era digital. Claro, pues aún así estás enfrentando este desafío. AT&T está invirtiendo muy fuertemente en la infraestructura 5G. ¿Y cómo ves el futuro de esta tecnología? ¿Qué impacto crees que va a tener para nuestra sociedad, para nuestra economía? Vamos a encontrar las formas de desplegar esta tecnología en todos los países. La pregunta es ¿a qué velocidad? Y la pregunta es también ¿para quiénes y dónde, cuándo? ¿A qué velocidad pasamos, como empiezan las tecnologías siempre, de zonas urbanas densamente pobladas y con mayor poder adquisitivo y se van desplegando hacia las zonas más rurales y normalmente con menores poderes adquisitivos? ¿A qué velocidad hacemos esto para que las brechas no se agranden, ¿no? Las brechas sociales, las brechas de desigualdad, las brechas de oportunidades
entre unos grupos de personas, tanto en términos geográficos como en términos sociodemográficos, y otros, para que todos podamos conectarnos al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos invirtiendo y le estamos apostando al país, pero por supuesto que la velocidad y los tamaños de esas inversiones, tanto en el caso de AT&T como en el caso de cualquier empresa, pues dependerán de lo que veamos en términos de las condiciones de competencia, regulatorias, de certidumbre para la inversión y de los retornos a futuro. 5G nos va a transformar, eso no cabe la menor duda. ¿Qué nos va a transformar? ¿Qué impacto crees que va a tener? Mira, pues la diferencia entre las tecnologías previas, 2, 3, 4 y 5G, pasábamos primero 2G, recordarán que era voz, luego en 3G ya habían datos y ya se podía mandar lento por algunas cosas de video y demás. Después en 4G realmente ya video, imagen, etcétera, con velocidades mucho más importantes. Y 5G es un cambio no solo de velocidad, sino es un cambio realmente cualitativo. Por supuesto, las velocidades son muchísimo más rápidas, pero también nos permite menores latencias. ¿Eso qué quiere decir? Que esos milisegundos que pasan entre que yo te lo digo y tú lo escuchas son enormemente reducidos. ¿Qué significa eso? Que realmente pueden haber aplicaciones sensibles en tiempo real. Es decir, todas las aplicaciones médicas a distancia, por ejemplo, una operación médica a distancia, Ujú, los autos que se manejan solos, todo ujú, este tipo de cuestiones que son muy sensibles a la latencia, ujú. pueden correr en redes 5G, no pueden correr realmente en redes 4G. Jugar deportes de manera virtual, por ejemplo, ¿no? Si yo le pego a la pelota de tenis y tú la respondes y hay una pequeña distancia, un rezago entre lo que yo hago y lo que tú haces, todo eso no puede suceder a distancia. Entonces, 5G tiene estas características. Tiene también la característica de poder conectar muchísimos más dispositivos de manera simultánea. Y tiene la característica también de que podemos dividir y hacer redes virtuales separadas como si fueran sobre la misma red física, como si fueran redes que construimos por separado, que corren completamente separadas con sus propios niveles de calidad, con su propia seguridad, etcétera, aunque vayan sobre la misma infraestructura. Y esto pues va a permitir calidad bajo demanda, por ejemplo, si está ahí un concierto y está saturada la red y yo quiero que corra una aplicación de manera prioritaria que me permita por ejemplo, pedir un automóvil para poderme ir de este concierto que está donde la red está congestionada porque todo el mundo está mandando y recibiendo video, que eso pueda suceder. El mundo de aplicaciones distintas que pueden suceder sobre 5G, que es sobre 4G, y eso va a ir sucediendo poco a poco. El mercado todavía no está listo para la adopción masiva realmente de los casos de uso de 5G, aunque ya existan tecnológicamente muchos de ellos. Ujú. Pero AT&T está apostando para este tipo de innovación. Tiene muchas iniciativas para apoyar al emprendimiento, a los startups, por ejemplo, el fondo de AT&T 5G, también este programa que tienes de mujeres innovadoras. ¿Qué tenemos? ¿Crees que tenemos oportunidades únicas con 5G en particular para realmente destacar el emprendimiento y la innovación de México a nivel global? Sí lo creo, y no necesariamente se trata del tipo de innovación que pensamos primero, que es la innovación tecnológica en 5G. También hay innovación de modelos de negocio. Ujú. También hay todo lo que las empresas podemos hacer distinto sobre redes que permiten este tipo de características tecnológicas que ya describía como menor latencia, mayor número de dispositivos conectados simultáneamente, mayores velocidades, gestión de calidad entre diferentes aplicaciones. Todo este tipo de características técnicas lo que nos permiten es tener distintos modelos de negocio para las empresas y ahí hay muchísima innovación que se puede detonar y por eso es tan importante estas iniciativas como el Fondo 5G o como innovadoras para detonar esos casos de uso, para hacer que las startups y las empresas mexicanas en general, los y las emprendedores en México, pues podamos innovar en esas distintas formas de hacer negocios que se pueden hacer sobre esta tecnología que nos ofrece funcionalidades distintas. ¿Y qué es algo que ha salido de este programa del cual estás muy orgullosa o crees que hay muchísimo potencial?
Mira, lo que más me gusta de estos programas es que salen emprendedoras en el caso de innovadoras y emprendedores en el caso del Fondo 5G, que necesitan ese empujón. Hay capital semilla, por supuesto, porque Ujú. hay un reto en acceso a capital, pero realmente ese no es el componente más importante. Yo diría el componente más importante es el de creación de redes, el de confianza que una marca grande como es AT&T, una marca muy reconocida, voltea a ver tu caso de negocio, tu empresa, tu emprendimiento y lo reconozca, y lo que eso detona dentro de un ecosistema que no tienen los suficientes apoyos en México. Entonces hay casos específicos de empresitas, de emprendedoras que empiezan pequeño, que tienen una buena idea y que les podemos dar un empujoncito, y que es realmente su talento y su esfuerzo lo que está construyendo una historia de éxito, pero bueno, donde podemos ser parte de ese empujoncito con relacionamiento, con creación de redes, con capital semilla, con algo de capacitación también, con el uso de nuestro laboratorio 5G. Excelente. Y también he leído que han lanzado la primera red privada 5G en el TEC de Monterrey junto con Ericsson este año. ¿Cómo crees que sería una tendencia de lanzar redes privadas para impulsar la innovación para ciertas empresas o ciertos sectores? Sí, el tema de las redes privadas es interesantísimo. Y déjame hacer una explicación no muy técnica, pero creo que es importante para entender de qué estamos hablando. Eh, el 5G es una tecnología que permite slicing, eso quiere decir un poco, como pensemos como en rebanadas de la red, hacer redes virtuales sobre una misma red física, que funcionan de hecho como redes separadas. Al poder hacer slicing, esto nos permite hacer redes privadas, redes completamente privadas, por ejemplo, para una planta de manufactura. Ujú. Una planta que está haciendo automóviles, para decir un ejemplo, podría ser cualquier otro, y que tiene una producción automatizada muy importante, que corre sobre una red de 5G donde se construye una red privada dedicada para ese lugar. ¿Por qué la quieren dedicar para esa planta? Porque necesitan cierta calidad de servicio y necesitan poder gestionar esa red de manera que aseguren esa calidad de servicio, porque su operación depende de ello. Al mismo tiempo, hay otras redes que corren sobre la misma red, otras redes donde hay, por ejemplo, todos los clientes de consumo masivo, de pospago, de prepago, etcétera, de AT&T, nuestros clientes empresariales, etcétera, que están alrededor o ahí mismo donde está esa planta, que están sobre la misma red física, pero sobre otra red virtual. Por eso se hace esa red privada. Y las redes privadas realmente lo que le ofrecen al sector telecomunicaciones es un nuevo modelo de negocios donde podemos construir estas redes para usos específicos, por ejemplo, en esta planta manufacturera automotriz de la que estamos hablando. Lo que hicimos con el TEC de Monterrey fue la primera planta, perdón, la primera red privada académica que se ha hecho en Ujú. México, y es muy interesante porque es para fines académicos. Hay Ujú. otras redes privadas, hicimos una en un puerto, estamos haciendo una que otra por ahí, esto apenas inicia en México. Pero esta es la primera académica. Y esto es interesante porque le permite hacer desarrollos, por ejemplo, de robótica, a la comunidad académica del TEC de Monterrey sobre redes privadas de 5G, de manera que aprenden a simular estos espacios que van a ser la base de la producción manufacturera, pues diría del futuro, pero ya de lo más avanzado del presente en México y por supuesto en el mundo. AT&T ha desplegado muchas redes privadas en Estados Unidos y muchos otros operadores lo están haciendo en todo el mundo, y estamos buscando detonar realmente este ecosistema, porque es un ecosistema, no es nada más la Ujú. tecnología, Ujú. son los casos de uso de esa tecnología y los modelos de negocio y los modelos académicos también de investigación y desarrollo. Claro, entonces eso es como una potencial solución para acelerar el ritmo del despliegue de 5G, porque como bien dices, pues para poder desplegarlo para todos hay cosas que tendrán que cambiar, ¿no? En la estructura de los costos, en la estructura de precios para poder permitir este tipo de inversión fuertísima del lado de AT&T, por ejemplo. Pero imagino que en este modelo los economics cambian y puedes
ir desplegando las redes privadas de 5G, por lo menos para las empresas como muy grandes que están invirtiendo en esta tecnología, ¿verdad? Correcto, esta es una nueva fuente de ingresos para las empresas de telecomunicaciones y es también una oportunidad muy importante para las empresas manufactureras, para los grandes centros hospitalarios, para todas las empresas u organizaciones que operen de una forma que tengan procesos automatizados, por ejemplo, que necesiten niveles de precisión en su operación muy importantes y que por lo tanto quieran que los ayudemos a construir una red privada de este tipo. Me imagino con todo el boom de nearshoring que está pasando, también pues lo que está construyendo las plantas de la última generación que justo son optimizados y están de la última tecnología, van a necesitar esas redes privadas, ¿verdad? Correcto. Ok, ok. Pero bueno, como bien dices, las telecomunicaciones deben de ser importantes y accesibles para todos, no solamente pues las empresas más grandes o las universidades más destacadas que pueden tener una red privada 5G. Bajo tu liderazgo, AT&T México también está realizando muchos esfuerzos muy importantes para avanzar la conectividad y la inclusión digital. ¿Nos podrías, ¿Nos podrías comentar sobre los logros, los desafíos que han enfrentado en esta inclusión digital? Mira, te diría que quizá, no sé si decirlo así, pero quizá nuestra contribución más importante en México, de AT&T en México, de esta gran inversión, ha sido traer competencia al sector telecomunicaciones Ujú. y por lo tanto detonar un nuevo ciclo de inversiones y hacernos mejores a todos, como sucede cuando hay competencia en un mercado. Y realmente lo vemos, pues hay una reducción muy importante de los precios al consumidor final en todo el sector telecomunicaciones durante los últimos años, desde nuestra entrada a México. Y eso lo sostiene la competencia, eso lo sostiene el hecho de que pues, todos tenemos ahora un motivo por el cual ser mejores en nuestros productos, servicios, para los distintos segmentos de clientes que tenemos. También hemos cambiado el modelo, la forma de operar en el mercado en México en términos del segmento mayorista. Nosotros somos hoy el mayorista más grande de México también. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestros clientes directos, quien va a una tienda de AT&T y compra un plan postpago con un equipo y se lo financiamos a 24 meses, etcétera. Tenemos nuestros clientes prepago que recargan con la marca de AT&T o de Unifón. Tenemos nuestros clientes empresariales, por ejemplo, con AT&T Negocios, pero también tenemos nuestros clientes mayoristas. Por ejemplo, Telefónica es el más grande de ellos. Telefónica es nuestro competidor en el mercado, pero es también nuestro cliente más grande. Telefónica usa nuestra red de radio, tienen su propia red core, que quiere decir su inteligencia, el cerebro de su red y algo de red de transporte, pero usan nuestro radio. Y de esa manera eso nos ayuda, somos competidores en el mercado final Ujú. ante el cliente final, pero a la vez son nuestro principal cliente y eso nos ayuda a pagar el costo fijo de esta red, que es un costo muy grande, tanto inversión en CAPEX, en infraestructura, como en torres, como en espectro radioeléctrico. Y es un nuevo modelo que ahora ha crecido mucho en México ya con la entrada de virtuales, de operadores virtuales, algunos de los cuales también corren sobre nuestra red. Entonces, realmente hemos diversificado mucho nuestra cartera para poder tener nuevas fuentes de ingresos que nos permitan fondear la muy alta inversión fija de capital para poder operar una red como la que tenemos. Y eso nos ayuda a todos nuestros tipos de clientes porque nos genera escala. Ok, ¿y cómo mides tus iniciativas, por ejemplo, de inclusión digital? Bueno, de un lado entiendo la gran importancia de crear una competencia para mejorar el servicio para todos y tú como subsecretaría de comunicaciones antes de llegar a AT&T México, pues fuiste una persona clave en justo en promover la competencia. Pero aparte de como esta promoción de la competencia para beneficiar al consumidor final, ¿cómo mides esta inclusión digital?
Claro, bueno, y en efecto, yo antes fui funcionaria pública, viví esto desde el sector público, luego estuve en la OCDE, Ujú, desde también, donde también vi la importancia de la competencia económica, que yo digo la competencia económica es política social, ujú, porque la competencia económica beneficia más a los más pobres. ¿Por qué? Porque la falta de competencia daña más siempre a los más pobres, que sí, son quienes de su ingreso ocupa mucho, una parte mucho más grande de su ingreso, la canasta básica, por ejemplo, ¿no? El gasto en consumo, bienes de consumo básico, incluyendo ahora los servicios de telecomunicaciones. Y bueno, la inclusión digital, tenemos, te diría, hay dos lados. Uno es simplemente este empuje grande por construir mejores redes, por conectar a más personas en México en todos los segmentos, e ir avanzando en la digitalización del país, porque las brechas, la conectividad reduce brechas y la falta de conectividad aumenta brechas. ¿Y esto qué significa? Si una persona habita en una región marginada y tiene acceso a servicios de educación, a servicios de salud, de calidad eficiente y distantes, y no tiene acceso a tanta información, y todos sus demás derechos, pues su capacidad de ejercer esos derechos es menor que una persona que vive en una zona no marginada. Y además no tiene conectividad, pues eso lo separa todavía más de quien vive en una zona urbana no marginada. Cuando esa persona tiene conectividad, esa persona va a poder ejercer mejor sus demás derechos. ¿Por qué? Porque la conectividad nos ayuda en temas de educación, de claro. salud, todo lo que sucede en línea. Entonces, hay esa parte, por supuesto, muy importante de lo que hacemos, de conectar a personas, organizaciones, regiones, en términos de cerrar brechas. Y hay otra parte de proyectos específicos. Te voy a nombrar un ejemplo, hacemos muchos de ellos. Te voy a nombrar dos ejemplos. Uno es el trabajo con personas con discapacidad para la accesibilidad. Tecnologías accesibles, portales accesibles, tiendas accesibles y realmente buscar que sea mucho más accesible la tecnología para personas con discapacidad. También tenemos programas importantes de empleo para personas con distintos tipos de discapacidad dentro de la compañía. Otro ejemplo es el de las artesanas, un grupo de artesanas con las que empezamos a trabajar que pueden vender su artesanía, los ayudamos a tener plataformas de comercio electrónico, a tener conectividad, por supuesto, y a poder vender su artesanía de manera directa en los mercados. Entonces, creo que los ejemplos ya son muchos, muchos de ellos son conocidos y simplemente hay que impulsarlos para que estas formas de uso de la conectividad pues hagan mucho más atractivo también conectarse para las personas y mucho más valioso en términos de su desarrollo. Y tienes una perspectiva muy única, porque de un lado tienes la experiencia en el sector público, en otro lado en el sector privado. ¿Cómo crees que el gobierno y las empresas pueden colaborar de mejor manera para cerrar estas brechas de conectividad, para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones? ¿Cuál sería tu consejo de cómo podríamos colaborar mejor? Mira, no hay un caso de éxito en el mundo que haya cerrado brechas digitales de manera importante sin colaboración público-privada. Ujú, Así de claro lo pongo. Eh, esto es muy costoso. Hay que meter miles y miles de millones de dólares de inversión en la construcción de estas redes. ujú, Tienen que ser rentables de alguna manera, porque si claro, no es un barril sin fondo que no acaba claro. nunca. Entonces, hay mucho que el mercado puede hacer. Hay mucho que el mercado puede hacer y que la gente puede pagar. Y que esto permite tener buenas redes en competencia y para quien consume estos servicios, tener distintas opciones de servicios, poder comparar, poder portar entre una opción y la otra, si no te tratan bien, si hay una mejor oferta en otro lugar. Eso es muy saludable en mercados en competencia. Hay también zonas en todos los países del mundo donde el mercado no va a llegar por sí mismo, porque simplemente no existe un modelo de rentabilidad, porque la complejidad y la distancia geográfica, la dispersión de la población
y la capacidad económica de esa población. Vive menos gente y tiene menos capacidad económica y vive más lejos. Eso hace un modelo muy difícil de recuperación de inversión. Ya no hablemos de rentabilidad, Ujú. simplemente de sostenibilidad básica, de tener una red andando, de que esa red llegue y luego de tenerla andando para una empresa privada. Entonces, ahí hay que necesariamente encontrar modelos con participación pública donde entre las empresas y los gobiernos se puedan conectar esas zonas. Y hay distintos modelos, pero todos los modelos exitosos tienen un componente de mercado y un componente donde los gobiernos participan y en esta conversación, cuando hay una visión clara de qué es lo que se puede hacer y qué le corresponde a cada parte, eso es lo mejor para las inversiones, porque genera certidumbre, vienen más inversiones y por lo tanto los gobiernos tienen que invertir menos para cerrar esas últimas brechas a donde el mercado no llega. Entonces, donde hay mercado, donde hay capacidad de pagos, promover la competencia, porque al final del día, pues el libre comercio, el libre mercado, pues se va a arreglar las demandas de las personas, de los clientes, y se va a digitalizar por sí mismo. Sin embargo, pues enfocaron subsidios a las zonas marginales, donde pues no es costeable invertir en este tipo de infraestructura. Correcto, y cuando los subsidios públicos se destinan a las zonas urbanas, lo que acaba sucediendo es que ya no alcanza para lo rural. Y es Ujú. justamente en lo rural donde hace más falta. Es justamente en lo rural donde eso sí se vuelve una fuente de desigualdad tremenda y donde en ningún lugar del mundo llegan las empresas solas a cubrir todos los territorios rurales. Ya hay muchos ejemplos, eso es lo bueno. Ya hay muchos casos que estudiar porque ya no es lo mismo que cuando estudiábamos esto hace 25 años, esto era muy nuevo todavía. Hoy en día ya hay casos de éxito, casos que no funcionaron, lecciones, y me parece que hay muchas oportunidades para hacerlo mejor. Y si como México tuviéramos que emular algún país, ¿qué país escogerías y por qué? Mira, todos tienen sus lecciones y no quisiera escoger uno, más bien el tipo de lecciones. Me parece Ujú. que la colaboración público-privada es una lección muy clara de los casos exitosos. Me parece también que hay que tener eh, un claro énfasis en competencia económica, pero hay que ser ligeros en otro tipo de regulaciones. ¿Por qué? Porque también se quiere detonar innovación. Y la innovación requiere tener cierto espacio para que se puedan mover las empresas dentro de los límites de la regulación. Vienen nuevos modelos de rentabilización, de monetización de 5G que hay que generar certidumbre alrededor de que se pueden hacer, porque si no, no se puede fondear rápidamente esas inversiones. Entonces, creo que ya hay lecciones de público-privado, colaboración, competencia económica, se necesita cierto grado de competencia, rentabilidad, el retornos de la red es muy importante, derechos de espectro bajos, porque eso de hecho trae más recaudación. Lo que le está pasando a México es que se ha perdido recaudación en términos absolutos porque ya nadie compra el espectro por lo caro que es. Entonces, mejor es como un Mm. avión que está despegando con los asientos vacíos. Ese bien público del Estado mexicano se está desperdiciando porque nadie lo compra, porque es demasiado caro. Si bajas un poco el precio, compramos todos más, damos mejor servicio y eso que detona, primero, más recaudación en términos absolutos, pero además se detona una cadena económica que a su vez también detona mayor recaudación. Esos modelos están muy estudiados, muy aprendidos y ojalá podamos movernos más rápidamente hacia allá. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar Excelente. completa. Y cambiando un poco de macro a micro, sabemos que pues a través de la pandemia y ahora con lo que está pasando con inteligencia artificial, con todo lo que está pasando con nearshoring, la transformación digital se está acelerando. ¿Me podrías contar la historia de AT&T México? ¿Cómo tenían que cambiar
para transformar digitalmente su negocio y cómo enfrentaron esos cambios muy rápidos tecnológicamente. Me encanta la pregunta porque ha sido un camino fantástico. Las telecomunicaciones, por un lado, las empresas de telecomunicaciones, por un lado, somos empresas legadas, somos empresas de fierro, somos utilities en algún sentido. Y tenemos que transformarnos desde costos de redes viejas que desplegamos con tecnologías viejas antes y que ahora ya hay que evolucionar. Entonces tenemos mucho de legacy y al mismo tiempo somos el frente también de la digitalización de las organizaciones. Somos un frente claramente de retail que pues tiene que desarrollar herramientas digitales de frente de cliente, de atención de cliente, de venta, de e-commerce, muy importante. Entonces, estos dos mundos conviven dentro de las empresas, lo cual lo hace muy interesante como modelo para transformar digitalmente. En el caso de AT&T México empezamos hace 4 años el camino realmente de acelerar la transformación digital en términos de empezar a operar en fábricas de desarrollo de software bajo la metodología ágil, que ha sido muy interesante llevar toda la operación desde la agilidad, con ritmos mucho más rápidos, con grupos interdisciplinarios, con otra forma de ver las cosas, que es éxito rápido, con productos mínimos viables, y si no es exitoso, para afuera. No, el fracaso es quedarse atorados en algo que no funciona, no probar y que no haya salido. Probamos cosas nuevas todo el tiempo, lo que funciona sigue adelante, lo que no funciona para afuera. Se premia la innovación, se premia tener ideas nuevas, se premia la velocidad, se premia la excelencia, pero no la perfección, porque la perfección nos hace lentos. Aquí queremos ser excelentes porque queremos ser rápidos. Entonces, realmente hemos tenido un camino de reducción de costos, de aumentar ingresos también y de innovación y de atracción de talento mucho más interesante, porque cuando empiezas a operar así, pues la gente quiere venir y trabajar en una empresa que está operando así, no en una empresa que está operando waterfall con metodologías antiguas, que se tarda 18 meses en hacer, en liberar software, productos al mercado. Aquí estamos haciendo mucho más rápidos y por lo tanto nos divertimos mucho más y estamos haciendo las cosas mucho mejor. Excelente. ¿Y cómo ha sido esta transformación pues, cultural? Ahora muchas empresas empiezan con, digamos, estas fábricas de innovación, donde hay equipos ágiles, interdisciplinarios, haciendo como algunos pilotos, pero luego donde se quedan un poco parados es cómo traducir esto a todos los procesos de la empresa. Y cómo estar cambiando y transformando los procesos legacy. ¿Cómo ha sido esta transición para AT&T? Vera, le diste al clavo porque la transformación digital, antes de ser una transformación tecnológica, es una transformación cultural. Esa es la parte más importante. Es la cultura de colaboración, la cultura de trabajar rápido, la cultura de todo es, queremos desarrollar no sé qué, si te contestan, 18 meses y 20 millones de dólares, estás en la cultura equivocada, porque las tecnologías ya están ahí. Tenemos que transformar esa cultura hacia, claro que sí, hay esta forma de empezar rápido. Código reutilizable. Las fábricas hacen código de manera que estamos pensando cómo hacemos código de manera modular, voy a decirlo así, para que pueda ser reutilizado para otros productos, para otros desarrollos de otros equipos que yo ni sé qué están haciendo necesariamente, porque hay muchos corriendo en paralelo. Pero ¿cómo hacemos esto de manera que se reutilice? ¿Eso qué hace? Que pasamos de tardarnos en generar una nueva oferta para el mercado, por ejemplo, muchos meses, a veces más de un año, que era típico en esta industria, a poder estar ya en nuestro time to market, nuestro tiempo de salida al mercado, estar realmente en unas semanas, desde la concepción, el desarrollo de software, las pruebas y la salida al mercado, que realmente puedan ser unas semanas. Entonces, esa es la transformación. Lo más importante es la transformación cultural. Primero hay resistencia, nos da miedo. Y eso es muy humano. Nadie nació sabiendo hacer estas cosas, por lo menos no mi generación, ni se diga para arriba, ¿no?
son nada más las personas más jóvenes de la organización quienes están mucho más naturalmente trabajando en de esta forma. El resto de nosotros primero reaccionamos con resistencia y hay que saberlo y hay que trabajarlo. Desde el miedo de una persona de viene algo demasiado nuevo, no lo voy a saber hacer, me voy a quedar sin trabajo. Darle la vuelta a eso, a aquí están las herramientas, éntrale porque este nuevo reto viene en esta empresa o en cualquier otra empresa donde quieras trabajar. Hay otras donde no, pero no quieres trabajar ahí, quieres trabajar en las que están en la transformación. Y creo que ya le dimos la vuelta a esta transformación cultural. Es un trabajo constante, lo será para siempre, pero ya estamos ahí en una organización que está muy entusiasta, donde lo vemos en nuestras encuestas de cultura, en realmente cómo nos califican nuestros colaboradores y tenemos pues equipos muy entusiasmados, muy entrones, muy rápidos, muy innovadores y yo diría muy motivados, incluso retándome todo el tiempo, retándonos a cosas nuevas, a ideas nuevas en las que yo no había pensado y eso es lo que me encanta, que venga bottoms up, la innovación desde las fábricas. ¿Y cuánto tiempo tomó esta transformación cultural? Bueno, están en estos 4 años. ¿Cuánto tiempo crees que estabas, ay, no sé, como picando piedra, pensando si va a funcionar, no va a funcionar? ¿Y cuáles eran algunos quick wins que pusiste como metas para demostrar a toda la organización que sí se puede? Mira, Vera, yo pienso que en temas de transformación digital no podemos dudar desde el liderazgo. Vamos para allá. Por ejemplo, la adopción ahora de la inteligencia artificial y la adopción ética, pero también la adopción rápida y eficiente de la inteligencia artificial. Y para mí son simplemente actos de fe. A veces el business case no te lo va a decir. El plan de negocios es muy difícil probar ahorita que vale la pena que una empresa le invierta de veras a inteligencia artificial. Eh, Porque es medio desconocido qué va a venir cuando lo haga de este modelo, de este. Y sin embargo, son casi actos de fe que si no impulsas la transformación digital, te vas a quedar rezagado. Y sabes qué, vas a salir del mercado. Incluso los grandes imperios, si no le entran a esta transformación, van a dejar de serlo pronto. Y esa certidumbre yo la tengo culturalmente, digamos, muy clara dentro de mí y creo que aquí hay un equipo de liderazgo que lo tiene muy claro, que son mucho más expertos y expertas que yo en todo esto y que han empujado. Lo único que yo le di a este equipo fue no dudar. Y eso Ujú. se lo sigo dando y se lo pienso seguir dando hacia adelante. Mientras yo esté aquí, lo único que les puedo dar es no dudar que esa es la dirección, que esa es la dirección y que vamos a toda velocidad hacia allá. Con inteligencia, ¿cuál es el proyecto al que si tengo un presupuesto limitado, que siempre será limitado un presupuesto, cuáles son los proyectos más prometedores? Es esas decisiones de a dónde, pero no hay duda de que hay que invertirle y de hay que capacitarnos y de hay que motivar y que vamos en esa dirección de la transformación digital y que al pasar una ola vendrá la que sigue y vendrá la que sigue y vendrá la que sigue y que esto no se va a detener y lo tenemos que tomar con entusiasmo y con fe en que es mejor hacerlo de manera proactiva, voluntaria y con integridad que dejar que esto nos caiga desde fuera por otras personas y otras organizaciones que no sabemos cómo lo van a hacer. Ujú. Y creo que el punto clave es no dudar y tener esta certidumbre del leadership, de la organización. Y aparte, pues, del C-suite, también hablando de los consejos, porque tú estás, aparte de liderar AT&T, eres consejera independiente de Volaris y también de NEMAC. ¿Cómo han evolucionado, pues, las conversaciones sobre la transformación digital, la tecnología y pues el talento necesario para poder lograr estas transformaciones a nivel de los consejos?
Me parece que las buenas empresas, las empresas que además trabajan con tecnología, yo trato de estar solamente en empresas que trabajen con tecnología y que de esa manera yo pueda aportar, pero que también me aporten otros casos distintos de otras industrias, pero que también están como la aviación o como la manufactura de calidad de autopartes de aluminio en el caso de Nemac, que también están en una transformación, por supuesto, en industrias interesantísimas en esos dos casos, la aviación pues la electrificación. Eh, y estamos en el mismo barco con características específicas en verticales distintas, pero con las mismas grandes tendencias. La digitalización, la electrificación, los retos de sustentabilidad, la adopción y la aceleración hacia la inteligencia artificial. Me parece que estos son retos transversales. Los retos de talento vinculados digamos, de desarrollo de personal y de desarrollo de líderes y de transformación cultural asociados a estos cambios tecnológicos, eso se ve en todas las buenas empresas, en todas las empresas que están viendo estas transformaciones. Y creo que también lo hace, estamos viviendo un momento interesantísimo y un momento fantástico para ver distintas empresas y cómo distintos grupos enfrentan estos retos. ¿Crees que la conversación ha cambiado, pues a partir de la pandemia, de la importancia que estos asuntos tienen en los consejos de administración versus, pues, los indicadores más tradicionales del negocio, ¿no? El P&L, los reportes financieros, los riesgos. Yo creo que se han transformado muchísimo las conversaciones y que son mucho más interesantes porque las conversaciones estratégicas ya incluyen temas de tecnología y temas de transformación digital y cultural. Esos eran temas marginales, esos eran temas que veían de manera vertical los equipos de recursos humanos, en el Ujú. caso de transformación cultural y talento, y los equipos de TI, de tecnología o sistemas, en el caso de transformación digital. Y ahora son temas transversales y son temas que han subido a nivel de la gran estrategia corporativa de las compañías. Los equipos de TI, pues eran los equipos de sistemas. Y ahora los equipos de transformación digital primero son todo mundo, ¿verdad? Pero además Ujú. son nuestros grandes expertos que nos permiten hacer los desarrollos de la mano del negocio para ir al mercado. Entonces se vuelve absolutamente estratégico y central a la operación de las empresas cuando vienen de algo mucho más marginal. Y en lo humano muy parecido, que es muy bonito, que la persona, el talento, la cultura pasa de ser un tema exclusivo de recursos humanos, que era contrata, promueve, paga, despide, ¿no? Digamos el ciclo de vida del empleado, o gestiona la salida, el ciclo de vida del empleado y se vuelve realmente la persona, la construcción de talento, el desarrollo de una carrera, la gestión de las habilidades asociado a la transformación digital y a la transformación de los negocios vinculado a la tecnología. ¿Cómo crees que cambiarían las decisiones que como líderes tomamos sobre el talento que traemos a nuestras empresas? O, por ejemplo, pues los consejos, el talento de consejeros independientes que traemos para ayudarnos con la estrategia de la empresa en los siguientes 5 años debido a este rapidísimo avance de la digitalización, de la inteligencia artificial. Yo creo que viene algo muy interesante que es, ya lo empezamos a ver, pero todavía es incipiente y me parece que se va a acelerar mucho, que es consejeras más jóvenes. No porque personas de más edad no puedan estar vinculadas con la tecnología, incluso ser grandes creadores de tecnología, pero sí porque en términos de porcentajes, digamos, pues, gente más joven le va a haber tocado más entender de las nuevas tecnologías. Entonces creo que hay, por lo menos, si no, se va a volver más joven el promedio en las empresas. No quiere decir que no vayan a haber personas mayores, pero Ujú. se va a volver más, va a Ujú. bajar el promedio de edad de las empresas. Creo que también viene más diversidad.
y viene más diversidad porque la necesidad de perspectivas en un mundo muy polarizado, por ejemplo, en términos de ESG, de sustentabilidad, muy polarizado en temas de diversidad e inclusión, lo estamos viendo en Estados Unidos, se está volviendo una cultura Sí, muy polarizada, muy difícil de manejar para las empresas por los distintos puntos de vista casi políticos que entran en las bases de clientes y en las bases de colaboradores y que presionan a las corporaciones para manifestarse de un lado o del otro. Esto que implica que la estrategia se vuelve mucho más compleja y requiere distintas visiones donde no todo mundo puede ser, verse y pensar igual en los consejos, sino que esta transformación cultural, política, económica, tecnológica que estamos viviendo en el mundo nos obliga a tener consejos mucho más diversos, por supuesto desde la perspectiva de género, que se habla mucho, pero también desde la perspectiva de edad, de grupo social en muchos sentidos, que nos permita tener estrategias mucho más resilientes a futuro. y también estás promoviendo bastantes iniciativas de diversidad e inclusión en todos los rumbos, como consejera, como CEO, ¿verdad? Así es algo que yo he tenido el privilegio, yo digo, y realmente así lo vivo porque lo sé que es un hecho histórico, eh, que una mujer mexicana lidere una gran empresa es una excepción histórica. La excepción histórica no quiero que suene presuntuoso, no soy yo de ninguna manera ni mis colegas. Es el hecho histórico. Esto ha pasado durante muy poco tiempo en la historia. Y eso a quienes tenemos la suerte de que somos la persona que está aquí en este momento, también nos hemos esforzado, también tenemos algo de talento, pero también tenemos enorme suerte, porque en otro momento histórico, no importa lo talentosas o lo esforzadas que fuéramos, no hubiéramos ocupado estas posiciones. Tenemos que reconocer que hay una lucha histórica de quienes nos abrieron brecha y permitieron que hoy estemos aquí. Y tenemos que continuar esa lucha. Y esa lucha, si bien se puede hacer escuchando, yo creo mucho en educar, creo que hay gente buena que vive con prejuicios y que hay que visibilizar esos prejuicios porque la gente, sí, las personas sí podemos mejorar, sí podemos ser mejores que nuestra historia, sí podemos ser mejores que lo que determinó nuestra biología y nuestras interpretaciones de nuestra biología y de nuestro propio cuerpo. Podemos ir más allá, podemos ser mejores que la naturaleza incluso. Creo que esa es una característica humana que tenemos que aprovechar, pero tenemos que seguir peleando. Y tenemos que seguir peleando porque sería injusto que nosotros usemos esta ventana, nosotras usemos esta ventana, que nos abrieron otras y otros a lo largo de los años y que no hagamos la puerta más ancha para quienes vienen detrás de nosotros. Y hablo de género, hablo de discapacidad, hablo de preferencia sexual, hablo de raza, de etnia, hablo de toda la diversidad humana que todavía tiene pues una muy baja representación en los espacios de poder. Y decir esto se ha vuelto otra vez muy controvertido. Me parece que tenemos que pelear contra le dicen el backlash, ¿no? Contra esta resistencia a hablar de diversidad, porque si no lo hacemos, si no estamos dispuestas a vivir un poquito de incomodidad, de la manera otra vez más abierta, más empática y más pedagógica posible. Pero si no estamos dispuestas a vivir un poquito de incomodidad por pelear por los derechos de otras personas, pues no merecemos realmente ocupar un espacio que nos abrió la lucha de personas que pelearon en un contexto mucho más adverso que el nuestro. Claro. Pues muchísimas gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo para cerrar estas brechas de inclusión, no solamente de inclusión laboral, pero también la inclusión digital. Agradecemos mucho lo que has compartido, tus aprendizajes, tanto del sector público como del sector privado. Si tuvieras que escoger un par de colegas, un par de personas que te inspiran, porque realmente pues son líderes de pensamiento en temas de tecnología, en temas de talento, que debemos de invitar a este podcast, ¿quién sería? Voy a escoger a alguien que no puedes inventar, pero es alguien que yo traigo mucho a las conversaciones en AT&T y es a nuestro fundador, que es Alexander Graham Bell.
Y te voy a decir por qué. Primero porque nuestro fundador, el fundador de AT&T, pues inventó el teléfono. Y entonces esa es una cosa muy bonita en nuestra historia. Pero después porque lo inventó por un tema de inclusión. Lo inventó porque se interesó por la acústica y empezó a trabajar en tecnología en torno a la acústica, porque su mamá era una persona sorda y quería encontrar una forma mejor de comunicarse con ella. Y así es como encontró el teléfono. Y a mí me encanta esa historia porque si bien es de los 1800, traerla al presente nos recuerda que en el desarrollo de tecnología tenemos que tener un propósito y tenemos que tener un propósito que está más allá de lo comercial. Por supuesto que tenemos que tener empresas rentables, pero también el propósito de fondo y lo que motiva a las personas en las organizaciones es algo que va más allá de lo directamente comercial. Y me parece que así como estuvo en nuestra fundación, lo tenemos que traer al presente y decir cómo se vería eso hoy, en lo que hacemos hoy en tecnología, para quien hable de nosotros en 150 años. Qué historia tan bonita de la fundación y también cómo está relacionada al propósito de AT&T México hoy en día. Para encontrar más información sobre ti, sobre AT&T, ¿dónde podemos buscar? Pues ahí estamos en redes, por supuesto, AT&T México y AT&T Global, que es muy fácil de encontrar en todas las redes. Yo en X, no tan activa, en LinkedIn bastante activa, y por ahí me encuentran también en redes y en medios, y pues encantada de haber tenido contigo esta conversación, Vera. Muchas gracias, Mónica. Gracias. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.